Está claro que los tiempos históricos cambian y consigo los sistemas políticos y económicos. Actualmente, para comprender el funcionamiento del capitalismo, continúan utilizándose categorías conceptuales del pasado como proletarios y burgueses, ambas postuladas por Karl Marx, ideólogo del comunismo. Sin negar la vigencia de estas, considero que es necesario trabajar, dialogar y discutir con ellas para darles una pequeña vuelta de tuerca que permita comprenderlas, adaptarlas y aplicarlas desde un lugar más actual. Por eso hoy les traigo la propuesta de dos postmarxistas que han escrito una obra que fue considerada el manifiesto comunista del siglo XXI. Me refiero a Toni Negri y Michael Hardt, quienes, analizando la forma de control ejercida por el capitalismo actual, que, como veremos en lo que sigue, ya no se reduce solamente al famoso panóptico, sino que adquiere formas más sutiles y complejas, se permitieron modificar los conceptos clásicos de burgueses y proletarios por el de imperio y multitud, dándoles así una nueva entidad. Pasemos a ver de qué se trata. La transformación del capitalismo fue teorizada por muchos intelectuales. Todos coinciden en que el punto de inflexión lo produce la revolución tecnológica e informática que trajo la posmodernidad. Lo que se plantea es que los capitalistas, al ser ya no solo los dueños de los medios de producción fabriles o empresariales, sino también de los grandes medios masivos de comunicación que han logrado monopolizar, ejercen su control más efectivo desde este último lugar. Intentaré explicar cómo funciona esto de la manera más simple posible a partir de la semiología crítica. Ustedes deben tener en cuenta que los significados de las palabras no son naturales. De hecho, el lenguaje no lo es, aunque, claro está, se apoya en un potencial biológico con el que solo nosotros contamos y el resto de las especies animales no. De ahí que somos la única especie que ha podido desarrollarlo tras millones de años de evolución. Al no existir el lenguaje desde siempre y al haber tenido que crearse y desarrollarse, toda palabra tiene un significado dado socialmente que en primera instancia se consiguió sin mucho conflicto a través del consenso, pero por el cual luego, al diversificarse las comunidades, comenzó a disputarse intensamente. Con esto quiero decir que hay detrás de cada palabra una disputa ideológica. De allí que Mikhail Bakhtin, lingüista soviético, sostenía que el signo es la arena de la lucha de clases. Si yo digo comunismo, por ejemplo, para algunos será motivo de desprecio debido a que adquiere un sentido peyorativo, y en cambio, para otros, como yo, será motivo de orgullo dado que adquiere la connotación antagónica. De un lado y del otro, luchamos para impregnar e imponer nuestro significado sobre tal signo o palabra. Pero eso no se agota ahí, el lenguaje es performativo. Con esto nos referimos a que al incorporar el mismo con sus respectivas palabras y significados, nos constituimos como sujetos. Y, acá el punto, adoptamos una conducta particular. Más claramente, hay una relación indisociable entre significado y comportamiento humano. Por ejemplo, si la palabra policía para una persona o un grupo es motivo de desprecio, está claro que no se comportarán para con los miembros de la fuerza de manera benévola. En cambio, si para otros esta tiene su connotación opuesta, la conducta de los sujetos hacia ellos también será antagónica. Es por esto que el camarada Gramsci indicaba que la realidad está definida por palabras y, en efecto, quien controla las palabras, es decir, sus significados, domina la realidad. Dicho en otros términos, la conducta humana se moldea discursivamente. La teoría hace a la praxis. A lo dicho por el comunista italiano, yo le agrego que entonces, aquel que es el dueño de las instituciones de donde sale la mayor cantidad de palabras, cuenta con todas las de ganar. Y es esto lo que sucede hoy. Para hacerme entender bien al respecto, prosigo con la ecuación. La psicología social demostró científicamente que no hay conocimiento cultural previo a la experiencia. Es decir, que somos desde que nacemos una tabula rasa, una hoja en blanco. Entonces, si esto es así, tenderemos a incorporar los significados de las palabras que más circulan. ¿Y cuáles son ellos? Los que difunden los capitalistas, dueños de los medios masivos de comunicación. Hay así un altísimo porcentaje de incorporar la información y los discursos que a ellos les conviene, ya que, claro está, nadie va a ser tan boludo de difundir discursos que atenten contra sus propios intereses.
De esta forma se entiende que el principal objetivo que buscan los capitalistas a través de los medios de comunicación es el de encontrar la legitimidad que les permita conservar el status quo. Por eso, Negri y Hart sostienen que el capitalismo posmoderno se ha podido transformar recién a partir de la revolución tecnológica e informática en un sistema estrictamente global. La tecnología posibilitó que el sistema trascienda fronteras y que hoy se oriente principalmente a la producción y al flujo de la información, y ya no solo a la fabricación de mercancías. Por lo dicho hasta acá, creo que quedó clarísimo en qué aspectos el capitalismo mutó. Pero al considerar esto, estoy dando por entendido que todos conocen la manera en la que este sistema ejercía el poder anteriormente. Como probablemente algún liberal vea este video, y sabiendo que algunos de ellos no son muy amigos de la historia, me permitiré explicar y analizar de todas formas cómo el capitalismo dominaba antes para compararlo con el actual. En el pasado, el capitalismo industrial, en sus orígenes, ejercía un control estricto propiamente hablando a través de la vigilancia que provenía del exterior y de la violencia física o la represión, que se encargaban de que uno sea más productivo. Hoy en día, la violencia es simbólica, cultural y se efectúa sutilmente de manera compleja a través de los medios de producción discursivos. Desde estas industrias informativas se ejerce literalmente la apropiación implícita de las mentes de sus consumidores y por medio del adoctrinamiento logran que uno solo, por sí mismo, se encargue en el afán de pertenecer al sistema de autodisciplinarse, deseando someterse voluntariamente. Pero ¿cómo se entiende esto último? ¿Puede alguien desear someterse por sus propios medios? La respuesta es afirmativa y te explico los motivos rápidamente. Los seres humanos pertenecemos a la única especie humana que nace en un estado de inmadurez prolongada. Con esto quiero decir que no podemos satisfacer nuestras necesidades por sí solos, como ocurre con otras especies animales que desde el nacimiento, por ejemplo, pueden caminar e ir en busca de su propio alimento. Nosotros necesitamos de otro, de un agente de crianza que satisfaga nuestras necesidades biológicas y culturales. Estos otros de los que necesitamos son también otros. En ciencias sociales se utiliza esta distinción expresada en la mayúscula para dar cuenta de que todas las personas, que en un principio, como dije, son una hoja en blanco, encarnan y llevan consigo las valoraciones culturales que se les han transmitido anteriormente, y que ellos continuarán reproduciendo y enseñando generacionalmente. De esta manera es que se transmiten sucesivamente los criterios construidos culturalmente en un determinado momento histórico. Y al estar en un capitalismo globalizado, atravesados por las lógicas dominantes que exteriorizan los medios de comunicación, los bebés, junto a las nuevas y futuras generaciones, internalizarán los ideales culturales que los adultos incorporaron anteriormente y que luego les transmitirán. Entre estos ideales está el del sometimiento o disciplinamiento voluntario. Judith Butler, en su frase "todo deseo es deseo de reconocimiento", deja en claro que la conducta humana, gracias al lenguaje performativo del que ya les hablé, tiende a ir en busca del reconocimiento de sus pares. Por eso, por ejemplo, a uno le gusta tanto hacer el ridículo en la escuela, básicamente porque la mayoría de tus compañeritos te lo festejan. Pero dejemos los ejemplos vagos de lado para ir a lo que nos compete. Entonces, si deseamos ser lo que los demás quieren, porque así seremos reconocidos por la sociedad, es lógico que en un capitalismo tal nos volvamos vulnerables a la explotación, puesto que para ser reconocidos en esta sociedad debemos desear someternos, porque literalmente las condiciones que nos permiten alcanzar el estatus social construido son aquellas que nos regulan y nos disciplinan. Incluso en casos extremos, el castigo puede transformarse en algo placentero por estar al servicio de la moral social. Literalmente, las industrias de la comunicación producen necesidades, cuerpos y mentes, lo que equivale a decir que producen productores y subjetividades, consiguiendo finalmente que los trabajadores se pongan al servicio del poder, deseando explotarse voluntariamente sin ser conscientes de eso. Alguien podría pensar que esto es muy descabellado, pero no lo es en lo absoluto. Los ejemplos abundan. Piensen en la romantización de la pobreza, donde se ponen de ejemplo situaciones sumamente abusivas, crueles y sufridas. Se reconoce y se valora positivamente la explotación, el padecimiento innecesario, al punto tal que en busca del reconocimiento descrito, uno puede llegar a desear y disfrutar ocupando ese nefasto lugar. Por ejemplo, un niño puede recibir el reconocimiento de gran parte de la sociedad por trabajar o por caminar 100 kilómetros para llegar a su escuela, y poco les incomoda el trabajo infantil o algo por el estilo. Pareciera como que a nadie le interesa mejorar las condiciones para que todo eso cese.
disfrutan del sufrimiento ajeno y en efecto, quien sufre también goza su sufrimiento porque mal que mal, al menos le permite ser reconocido por algún otro. Así, este reproducirá tal lógica reprochando a aquel que se rebele y que reclamando lo justo intente cortar el ciclo. Es así como en términos generales está bien visto ser un lamebota de los explotadores. Los capitalistas logran a través de sus medios que aquellos que adopten una postura combativa sean despreciados por los demás. Probablemente yo, por hacer este humilde video donde reflejo lo que sucede, sea catalogado por algunos como un marxista, asesino, terrorista, opresor de la libertad, etc. En fin, a esta mutación sufrida por el sistema, abordada hasta acá, algunos autores la refieren como un pasaje de las sociedades de control, es decir, aquellas donde se controlaba desde afuera al trabajador, hacia las sociedades disciplinares, donde el trabajador se controla a sí mismo para ser bien valorado por los demás. O, dicho en otros términos, se habla también del pasaje de la fábrica a la empresa. Se dice también de esta última manera, puesto que la fábrica representa el régimen de control y explotación tradicional asociado al panóptico, mientras que la empresa manifiesta una explotación más bien sutil, camuflada y disfrazada de autonomía y de una aparente participación imprescindible dentro de la misma. Con respecto al panóptico, este ha sido considerado como el ejemplo de control más claro que ha ejercido el capitalismo clásico. En él se cristaliza la utopía capitalista de poder observar ininterrumpidamente a los subordinados en sus puestos de trabajo para que se vean obligados a ser productivos. En el capitalismo contemporáneo parece construirse un régimen post-panóptico, que los autores definen bajo el nombre de sinópticon, el cual remite a que en estas sociedades del espectáculo, mediáticas, como había dicho, sustentadas en los medios de comunicación, en la publicidad y en el entretenimiento, son los propios sujetos quienes se convierten en público y directamente interiorizan los valores, las actitudes y los modelos de comportamiento que el sistema exterioriza, transformándose en individuos fiables, productivos por sí solos, dispuestos a disciplinarse y explotarse, donde la sumisión y por sobre todo la reproducción de las prácticas y discursos que legitiman el poder de la clase dominante están garantizados. Además, los intelectuales posmarxistas agregarán que el concepto de fábrica alude a una actividad que no simplemente es controlada a través del panóptico, como he dicho, sino que también es muda, ya que quien trabaja allí en una fábrica calla. La fábrica fordista se trata de una cadena silenciosa, ya que el silencio es sinónimo de trabajo y productividad, mientras que el intercambio lingüístico o las charlas representan la distracción del trabajador y su improductividad. En cambio, en las empresas ocurre todo lo contrario, se necesita de la interacción simbólica, cultural y discursiva. La comunicación deviene mercancía y garantiza la conservación de la jerarquía empresarial y en efecto la conservación del status quo, ya que en tal flujo de lenguaje se legitiman y garantizan las relaciones de producción capitalista. Marx, sin siquiera vivir en la era de la comunicación y la revolución informática y global, sostenía que la teoría dominante sirve a los fines de la clase dominante. Todo un adelantado, ya que esta frase aplica muchísimo mejor a lo que ocurre hoy en día. Los empresarios no tienen que temer sobre aquello que sus empleados hablen, ya que saben que lo que dirán e intercambiarán será en definitiva útil para ellos. ¿Cuántas veces habrán escuchado frases como los empresarios generan trabajo? Que no sean tan pelotudos, hermano. Ellos asumen todos los riesgos. Ahí lo tenés al pelotudo. Hay que ponerse la camiseta de la empresa. Nah, está re loco, amigo. Son ricos porque se han esforzado, No es tan pelotudo, viejo. entre otras idioteces. En fin, los intelectuales llaman imperio a esta nueva clase burguesa que domina globalmente por los medios mencionados. Lo definen como el sujeto político que efectivamente regula estos intercambios globales como el poder soberano que gobierna el mundo. Agregarán también que el dominio del imperio opera en todos los registros del orden social y penetra hasta las profundidades del mundo social. El imperio no se limita a gobernar un territorio o una población, sino que lo hace globalmente, creando intencionalmente, en función de sus intereses, el mundo mismo que habita, siendo el objeto de su dominio la vida social en su totalidad. Sí, esta última definición parece algo conspiranoica. De hecho, los autores hablan del nuevo orden mundial y de la relación que guarda este con el concepto de imperio, pero igualmente aclaran que no se refieren a él de la manera en la que se acostumbra a hacer.
Se alejan así de la teoría conspirativa que cree que el nuevo orden mundial es un plan orquestado conscientemente por un poder único y omnividente. En cuanto a la utilización de la tecnología por parte del imperio, vale aclarar que este no solo se vale de los medios de comunicación para legitimar su dominio, sino de ella en general. Por ejemplo, la utilización de aplicaciones que permiten precarizar trabajadores ocupa un lugar trascendental. Hart y Negri destacan que la desocupación es prácticamente inexistente en el capitalismo posmoderno. Sí, como escuchaste, pero ojo, que no haya muchos desocupados no quiere decir que no existan desempleados. Parece una contradicción, pero no lo es, ya que ellos trazan una distinción entre trabajo y empleo. Este último remite a un trabajo formal, estable, donde se puede acceder a determinadas garantías y derechos socialmente reconocidos, mientras que el primero refiere a un trabajo precarizado, carente de derecho alguno. Y es acá donde la utilización de los medios de comunicación y de las aplicaciones se conjugan. El capitalismo se vende a sí mismo, globalmente, a través de los medios monopolizados de comunicación, como un sistema que ofrece masivamente trabajo e independencia, cuando en verdad vende precarización por doquier. Probablemente todos han visto la manera benévola con la que se venden en las publicidades las plataformas que precarizan trabajadores. Pero lo peor, lo más lamentable, es ver cómo parte de los trabajadores precarizados o trabajadores en general legitimarán la explotación defendiendo a las aplicaciones que no brindan ningún derecho laboral. El sistema que necesita de la precarización y que la efectúa les hace creer a una parte de los trabajadores que les está haciendo un favor. Y acá la clave, porque es esto lo que definirá el concepto que en lo inmediato profundizaré, el de multitud, y a su vez el objetivo final que busca el imperio, dividir a los trabajadores. A través de su proceder, el imperio encuentra entre los trabajadores legitimadores, es decir, aquellos que avalan y naturalizan su posición, y por el otro, los que a pesar de todo cuestionan y critican la estructura capitalista. Los autores profundizarán sobre este punto diciendo que la fuerza de trabajo contemporánea se encuentra dividida, porque al sustraerse del control rígido del cual se valía el capitalismo clásico por medio del panóptico, sumado al consumo de los medios de comunicación que los constituye subjetivamente como seres que voluntariamente desean explotarse, se logra que los mencionados no se perciban como miembros de un mismo grupo que padecen colectivamente el poder de la clase dominante. Así es que consecuentemente la clase trabajadora, más que como proletariado, se constituye como multitud. La categoría de proletariado admite un sentimiento común y una conciencia de clase que devenía de un padecer unívoco que todos los trabajadores sufrían diariamente en sus trabajos y que por ende se inscribía en las sociedades capitalistas de control. Hoy en día, al variar el ejercicio del poder, eso se perdió, siendo la multitud lo que prevalece. El capitalismo, al dejar de ejercer la violencia clásica y al transformarse en un poder mediático ligado a la autodisciplina, ha logrado que la clase trabajadora no se perciba ya a sí misma como explotada. De esta forma, se entiende que el concepto de multitud se define en contraposición al de pueblo o proletariado, ya que estos últimos evocan una única voluntad general que los representa, mientras que multitud, al contrario, se perfila como una entidad completamente heterogénea, irreductible, donde en caso de conflictuar, cada grupo lo hace de forma aislada, sin tener en claro quién es el verdadero enemigo. El capitalismo logró que el antagonismo de clases deje de percibirse y por ende que las luchas sean dispares. Cada grupo resiste solitariamente. No soy muy fan de utilizar frases clichés, pero la de divide y reinarás aplica muy bien para la ocasión. Tales resistencias y luchas no se asientan en un lugar de gran rechazo, como ocurría antes con las insurgencias obreras, ni demarcan una única alma de revuelta. Se configuran, por defecto, luchas aisladas, espontáneas, solitarias y se despliegan en conflictos difusos, caracterizándose por la multiplicidad de formas y objetivos. Si bien hay sectores marxistas dentro de los movimientos feministas, ecologistas, veganos, entre otros, la heterogeneidad existente es enorme. De hecho, el capitalismo posmoderno logró conseguir hábilmente que ciertos sectores de la multitud sean percibidos como peligrosos por sí mismos, sin importar ni evaluar si efectivamente han cometido delito alguno. Hay clases de sujetos que son considerados, incluso por los propios miembros de la multitud, como productores de riesgos per se, peligrosos para el orden constituido.
Los intelectuales expresan que categorías completas de sujetos dejan virtualmente de cometer crímenes y más bien se transforman ellos mismos en el propio crimen. En el caso de Argentina es bastante claro. El prejuicio más grande recae sobre los habitantes de las villas miserias, quienes muchas veces son considerados criminales y peligrosos per se. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con los afroamericanos del gueto, y a nivel mundial los inmigrantes pobres también se constituyen como un inminente peligro. En fin, más allá de las diferencias, lo que tienen en común todos ellos es que son pobres. El capitalismo ha transformado a los pobres en un peligro inminente. Los trabajadores se han vuelto en sus propios verdugos, en sus propios perseguidores. Se instala un régimen de desconfianza hacia ciertos sectores que impide el recíproco reconocimiento de los individuos como parte de una misma fuerza de trabajo social. La creación del concepto clase media es otra estrategia muy representativa. Trabajadores que se encuentran en una posición algo mejor que la de otros se distancian de los más vulnerables utilizando las expresiones denigrantes que la clase gobernante suele usar, creyendo ilusoriamente que por adherir al discurso que difunden quienes dominan pasarán a formar parte mágicamente de tal grupo. Si tan solo supieran que lo que la clase dominante dice también aplica a ellos. El objetivo siempre es contrarrestar el autorreconocimiento de sí mismos como parte de la multitud, impedir la construcción de aquellos vínculos y formas de cooperación social y política que pueden dar cuerpo a la rebelión. La clase capitalista busca desocializar y dividir el potencial revolucionario de la multitud. Se fragmenta a la clase trabajadora como estrategia rectora. Esto explica la existencia de aquellas minorías o grupos sociales restringidos, hipermorales, que ejercen un poder de vigilancia sobre otros grupos igualmente de vulnerables. Lejos de sentir simpatía entre ellos, puesto que sufren las mismas desgracias de parte de la misma clase de opresores, se controlan y neutralizan a sí mismos. Los trabajadores ya no necesitan del control burgués, sino que el disciplinamiento se ejerce entre los mismos miembros de la multitud, es decir, de la misma clase social desfavorecida. Que levante la mano aquel que no ha tenido un compañero de trabajo buchón, o quien no haya escuchado a trabajadores menospreciar la lucha de otros laburantes, tildando de vagos y planeros a aquellos que atraviesan una situación que no dista mucho de la propia. Los trabajadores perdieron la conciencia que los hacía empatizar con aquellos que pertenecen a su propia clase. Quienes adoptan medidas de fuerza para conseguir conquistas sociales son agraviados por otros trabajadores que parecen ignorar que históricamente la conquista de todos los derechos sociales, incluso los que ellos hoy gozan, ha sido fruto de la lucha y la movilización. ¿Podrá algún día la multitud volver a convertirse en clase proletaria? Si te gustó este video, ayúdame a difundirlo compartiéndolo con tus amigos. Tampoco te olvides de dejarme tu like y de suscribirte al canal. De esta manera podré seguir creciendo y tener un mayor alcance. Aún tengo mucho para decir. Muchas gracias.